modelamiento matemático para describir y predecir, álgebra y funciones, describir modelos y representarlos gráficamente. Les explicaba esto que se aplicaba en el COVID, en el coronavirus, porque la función es exponencial, la de contagio del coronavirus, y la característica que tiene la función por ser exponencial es que crece muy rápido, no es como la lineal. La lineal siempre mantiene una proporción en su crecimiento. En cambio, la exponencial no hay proporción, porque es al cuadrado de un número. ¿Se fijan? La otra, en cambio, por ejemplo, no sé, pues si se duplica, siempre es 2 veces el número. En cambio, esta, al ser al cuadrado, va creciendo mucho más rápido. ¿Ya? Y lo que estábamos viendo era que Francisca, ella está haciendo un estudio y está estudiando 2 bacterias, con 2 cultivos, un cultivo 1 y un cultivo 2. En ambos cultivos se inicia con 1000 bacterias. Y dice Francisca que en el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. Cada hora hay 3 veces más de la cantidad de bacterias que había inicialmente. Y en cambio, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico para eliminar estas bacterias y estas disminuyen a la tercera parte. ¿Se fijan? Entonces, nosotros vimos que hicimos una tabla para ver, porque lo que nos piden era cuál es la fórmula, la función que representa esta situación del cultivo 1, y también nos van a hacer la misma pregunta con el cultivo 2. Entonces, inicialmente había 1000, y como se triplica, pasó una hora y esto se multiplica por 3, entonces me quedan 3000, ¿sí? Ahora, estas 3000 también se triplican, con la lengua, y ahí quedan 3000 por 3, que da 9000, después los 9000 por 3 son 27000, y los 27000 por 3 quedan 81000. Fíjense en la manera que va creciendo. Miren, pasaron 4 horas y en 4 horas de 1000 pasó a 81000. Y eso es lo que pasa también con el COVID. Ese es el problema. Se contagian, con uno que se contagie, se contagian muchos más. Imagínense, aquí es 3 veces. Y acá en el COVID es la potencia, digamos, es una potencia variable. No es una potencia que sea siempre 3 veces. Va a depender de cuántas personas con las que se juntó. O sea, pueden ser 10 veces, 20 veces, ¿me entienden? Entonces ese es el problema, que tampoco hay una base fija, como en este caso, porque esto tiene una base fija. Ya, aquí esto lo vamos a poner como una potencia. Eso fue lo que hicimos. Aquí pusimos 1000 por 3, porque eso da 3000. Después pusimos 1000 por 3 por 3, porque esto 3 por 3 da 9, y 9 por 1000 dan los 9000. Y esto es 3 por 3 por 3, que también da 27000, y esto son 4. Entonces esto funciona como una potencia, por eso es que se llama función exponencial, del exponente. La fórmula que tiene aquí es 1000 por 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 es 1, y 1 por cualquier número queda igual. Esta es 1000 por 3 elevado a 1, 1000 por 3 elevado a 2, son las veces que está repetido el 3. Esto es de potencia, ustedes lo han visto, así que lo manejan. Pero se fijan, aquí hay un patrón. Ay, no puede ser. Después. Voy a tener que poner a decir. Disculpen, chiquillos, que en esta clase fue interrumpida por sonidos ajenos del celular. Tengo la Katy Perry en el auto, porque suena rápido y me gusta. Si se fijan, aquí hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que adelante siempre hay 1000, ¿se fijan? Y el otro patrón es que siempre la base es 3. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que va variando? El exponente. ¿Y de qué depende esta variación del exponente? Esta variación del exponente, la prueba, la Javi estaba preguntando, la prueba puede ser que no es fija, así que no digan que le dije que era tal fecha, porque no es 100% seguro, ¿ya? Parece que como para la quincena, para el 15, por ahí, como en esa semana. Pero obviamente cuando sea el momento nosotros se lo vamos a avisar, ¿ya? Y acá, miren, fíjense, chiquillos, que como les decía, el 1000 siempre es igual, que es con lo que se inicia el cultivo de bacterias, y acá el 3 es la base, y es por la condición de que esto se va a triplicar.
Y esto va cambiando, el exponente va cambiando de acuerdo a las horas. O sea, las horas a ustedes les van indicando qué exponente es el que tienen que poner. ¿Se fijan? Y en forma general, porque eso es lo que me piden, esta sería la fórmula, que sería f de t. Esta f, ustedes pueden ponerla de cualquier letra. O sea, podríamos haberle puesto C de cultivo también, o B de bacterias también. Y la T se le pone por el tiempo, que también podría ser X, ¿me entiende? Que es lo que generalmente uno usa, pero el T para asociarlo también al tiempo. Esa es la factibilidad que tiene, que hace que sea más fácil. Y ven, aquí va 1000 por 3 elevado a T. La T, como les decía, es lo que va variando. Y el T dice aquí, pertenece a los naturales y con el cero incluido. Los naturales, recordemos que son números que no son fracciones ni decimales y que son positivos. Esos son los naturales, se llaman naturales porque es la forma natural en que uno cuenta. O sea, voy a contar la cantidad de sillas que tengo aquí en el comedor, estoy en el comedor. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 sillas, ¿se fijan? Entonces, esos son los naturales. Aquí no van horas negativas y tampoco con decimal. Podrían haber, porque podríamos hablar de hora y media, ¿ya? No está descartado, pero aquí el rango, el dominio son los valores que yo puedo tomar de la función, aquí el dominio está definido solo en ese periodo, ¿ya? Con números que van desde el 0, digamos, hasta el infinito, pero sin considerar fracciones ni decimales, solo números, digamos, naturales enteros positivos, que podríamos decir, ¿ya? Y dice, ¿por qué era una función? Porque a cada uno de estos valores de aquí le corresponde un valor distinto acá. Por eso es función. O sea, aquí no se da que el 0 esté unido con 2 bacterias. O sea, como que en 0 puedan haber 1000 bacterias, pero también puedan haber 3000. Porque en esta situación no sería función. ¿Me entienden? O sea, aquí el 0 va con el 1000, el 1 va con el 3000. Así que esto es una función. ¿Ya? Después que habíamos visto, ya. ¿Es lineal? No, porque hasta en la figura, porque al principio cuando les mostré el objetivo, se ve que esto es una curva que va subiendo así, ¿ya? En cambio, las líneas, para que sea lineal, tiene que ser como una línea recta, pues, ¿me entienden? Como cuando ustedes usan la regla, ¿ya? Así. No es lineal, porque no hay una proporción. La proporción tendría que ser que siempre se triplicara, pero como independiente del valor anterior. Ahí podría ser, de acuerdo al tiempo. Aquí no hay una constante, ¿sí? No hay nada, lo más fijo es el 1000, pero igual va a ir variando con el valor. ¿Ya? ¿Qué función modela la cantidad de bacterias en el cultivo 2? Ya, en el cultivo 2 la diferencia que tiene es que ya no no se triplica, sino que esto va disminuyendo, dice, en la tercera parte. Aquí, ¿ven? Estos son los valores. ¿Y qué es lo que vamos haciendo acá? Fíjense, también se inició con 1000 bacterias, pero aquí están probando un antibiótico. El antibiótico, ¿qué hace? Ataca las bacterias y estas bacterias van disminuyendo en su tercera parte. Después de una hora son 333,3 periódicos. Después en 2 horas son 111,11. Después son 37,037 en 3 horas. En 4 horas ya bajan a 12,3. Esto también era periódico, pero el periodo ahí es muy largo, por eso no se los puse. ¿Ya? Pero se fijan que aquí va disminuyendo, a diferencia del anterior, que en el anterior iba como creciendo, iban subiendo la cantidad de bacterias. Íbamos en 81.000, pues ya habíamos empezado con 1000. En cambio aquí empezamos con 1000 y ya en las 4 horas esto va a disminuir a 12. ¿Se fijan? Ahora, a ver, ¿cómo se sacan esos valores? ¿Qué operación hice yo aquí para sacar los valores que están en la tabla? A ver si a alguien se lo ocurre. Voy a servirme de bebida porque me estoy quedando un poco seca. Díganme ustedes. Me lo pueden decir en el chat si no quieren hablar. Pero la idea es que ustedes me digan qué creen ustedes que hice yo para encontrar los 333,3, el 11, el 111. ¿Cómo lo hice? ¿Qué operación hice? Sumé, resté, multipliqué, dividí, ¿qué hice? ¿O no se les ocurre?
Tantos niños y no se les ocurre que ustedes son inteligentes, pues, oye. No importa si se equivocan, si yo también me paso equivocando. Díganme, díganme. ¿Qué creen? En la anterior multiplicábamos por 3, ¿sí? Eran 1000, después eran 1000 por 3, 3000, después los 3000 por 3 y eran 9000 y así iban, ¿sí? Aquí, ¿qué operación creen ustedes que hice para sacar estos valores? ¿Se les ocurre o no? ¿No? Tiene que ser un decimal, ¿o no? Aquí, primero veamos qué división sea, si se hace multiplicación o división. ¿Qué creen que se hace si se está achicando? División. División. Y dice que en la tercera parte. ¿Por cuánto creen ustedes que se divide? Si dice la tercera parte. Por 3. Exacto. Muy bien, Javi. Entonces, esas salieron de dividir. Yo se los voy a mostrar aquí en la calculadora, porque todos los alumnos siempre creen todo con calculadora. Con calculadora se cree todo. Ya, yo aquí puse los 1000, ¿ven? Para acá. Ahí, ¿ven? Le pongo dividido por 3, fíjense. Y ahí da los 333,3 periódicos. ¿Se fijan? Ahora, si este resultado lo pongo igual y lo divido de nuevo por 3, ahí van saliendo 111,1 periódicos. ¿Se fijan? Van resultando de la división, ¿ya? Y miren, si seguimos avanzando aquí, ¿a qué valor aproximadamente vamos a llegar? Si siguen aumentando las horas, si sigo haciendo este procedimiento, ¿qué va a pasar con las bacterias al final? ¿A qué valor vamos a llegar al final en cuanto a bacterias si estas están disminuyendo? A 0, a ninguna. Exacto. Vamos a llegar a ninguna. A diferencia de la anterior, que en la anterior usted, la multiplicación de las bacterias ahí ya no tiene límite. O sea, pasan la hora y siguen aumentando, siguen aumentando. Por eso es que hay que buscar un antibiótico, porque no se detienen solas. En cambio, aquí el antibiótico, la idea es que las vaya disminuyendo. Ahora, lo que no está considerado aquí es que hay un versus, que las bacterias van aumentando y van disminuyendo a la vez. Pues entonces, al principio, como quien dice, se van a mantener, nomás diría yo, pues no van a disminuir tanto. Por eso es que están haciendo la observación, la Francisca, como en dos elementos aparte. Para no ver cómo evolucionan en su crecimiento y cómo van disminuyendo sin los factores. Supongo que las tienen sin alimentación, las otras para que no se reproduzcan, ¿ya? La cosa está en que aquí esto justamente va a ir tendiendo a 0. Aquí, por ejemplo, si ya dividimos por 3, van a salir como 4, porque el 3 en el 12 son 4. Van a quedar como 4 bacterias, ¿se fijan? Y ya en la otra va a quedar como 1, algo. Y van a ir tendiendo a no existir las bacterias, a anularse totalmente. Esto escrito como potencia, se escribiría, a ver, el 1000 queda igual, y esto se escribe como 1000 por 1/3, porque esto igual como 1000 por 1 es 1000, y dividido en 3, ahí da estos 333,3 periódicos. Y esta va a ser como dividir 2 veces por 3, así que va a ser 1/3 por 1/3, 2 veces dividido por este 3, o dividido por 9, si ustedes 1000 lo dividen por 9, les da lo mismo. Y aquí lo mismo, pero 3 veces, y acá esto mismo 4 veces, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, la forma que tiene es muy parecida a la anterior. ¿Qué es lo que cambia? La base. Que en la anterior, el número que teníamos que íbamos a ir elevando era 3, y en cambio, acá, el número que vamos elevando va a ser una fracción, va a ser 1/3. ¿Se fijan? Aquí 1/3, ¿se fijan? 1/3. Pero es la misma situación, de acuerdo al tiempo, es lo que va a ir variando en mi resultado final. Y aquí el 1000 es fijo, el 1/3 tampoco varía, lo que varía aquí es el exponente, y este exponente depende de las horas que yo estoy considerando. ¿Se fijan? Entonces la forma general que va a tener va a ser muy parecida a la anterior. Dijeron que aquí había que ponerle G, así que le vamos a poner G. Aquí sería 1000 por 1/3 elevado a t. ¿Se fijan? Como la misma, solo que la otra tenía 3, esta en cambio tiene 1/3. Aquí, chiquillos, también algo que es importante, que aquí tienen que ponerle paréntesis. Si no le ponen paréntesis, sería como que solo el 1 está elevado a t, ¿entienden? Y como que el 3 no, como que no variaría.
¿entienden? De hecho, para efectos de calculadora, si ustedes van a usar la calculadora, por ejemplo, yo les pido, no sé, porque calculen la cantidad de bacterias después de 15 horas, no se van a poner a multiplicar por 1/3 a cada rato. Entonces, ¿ustedes qué tienen que poner en la calculadora? Se los voy a poner, después para efecto cuando les tenga que explicar, les voy a poner como una foto de la calculation al lado, para que sepan cómo se hace. Ustedes aquí, mi calculadora no tiene para poner fracciones, ¿ya? No tiene modo de fracciones, ¿ven? Así que yo voy a poner 1/3, y lo pongo 1 dividido en 3, ¿ya? Lo pongo aquí con los paréntesis, como les decía, tiene que ir con los paréntesis cuando es una fracción, que me equivoqué de tecla. Y acá, para poner el elevado, se pone, voy a ver para allá, para acá, voy a pinchar la tecla. Es esta tecla que aparece ahí. A ver, aparece como un triángulo sin base. A algunos en la calculadora les sale como una X elevado a Y, otras como una Y elevado a X. Eso es para elevar, para poner el exponente. ¿Ven que ahí sale un triangulito? Entonces, ¿ahí qué estoy poniendo? 1000 por, abro paréntesis, ay, me salió un 3 de más, pero disculpen. Ahí sí, error en la tecla. Ahí ven, dice, ese 1 dividido por 3 corresponde a este 1/3 que tenemos aquí, ¿ven? Y yo le puse el paréntesis, porque es súper importante ponerlo cuando hay negativos y cuando hay fracciones. Y aquí yo pongo el exponente. Entonces, si ustedes quieren saber esto mismo, pero después de pasar, no sé, pues 15 horas, ustedes esto lo ponen elevado a 15. ¿Se fijan? Entonces les va a dar al tiro el valor. Miren, se lo pongo al tiro. Ahí lo puso con notación exponencial porque es un número muy pequeño. Ese menos 5 significa que hay, antes del 6, hay 5 ceros. Entonces esto va a ser como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 9 y todo eso. O sea, ven como muy cercano a 0, o sea, como que ya no existieran bacterias. Lo que hay ahí es como menos de una bacteria porque tiene muchos ceros. No sé si me entendieron la idea. Entonces, esta es la fórmula general. Entonces, cuando yo les pida, porque eso es de cajón que les voy a pedir, ustedes van a tener que encontrar la cantidad haciendo esto. Van a tener que reemplazar aquí. Por ejemplo, si yo les digo esta misma situación y les digo, no sé, para 10 horas, ¿cuántas bacterias hay? Ustedes aquí donde dice T, van a tener que poner 10. Y aquí también pueden poner 10. O sea, pueden poner G de 10 igual 1000 por 1/3 elevado a 10. ¿Me entienden? En la anterior, la misma, aquí, que tenía esta fórmula, supongamos que también les digo, para 12 horas, ¿cuántas bacterias van a haber? ¿Cuántos van a haber en el cultivo 1? Entonces, ustedes aquí ponen 12, F de 12, y aquí ponen 1000 por 3 elevado a 12. ¿Se fijan? Ese es el sistema. No es tan complicado. Ahora, esto de la tabla que yo les hice es para deducir la fórmula. Pero si alguien me dice, tía, ¿yo podría no hacer la tabla? Sí, podría no hacer la tabla también pueden hacerla con unos 2 valores nomás, como para tener la idea. Ya, aquí. La pregunta dice, ¿cuántas bacterias? Oh, no la veo bien. No veo bien lo que dice. Dice, ¿cuántas bacterias habrán, no sé, en qué tiempo dice las bacterias ahí, que se queda tapado con el zoom, con lo de arriba, cuántos hay? ¿Para cuántas bacterias habrá en cada cultivo? ¿En cuánto tiempo? En 8 horas, ya. Muchas gracias, que no se ve. Ya, en 8 horas. Entonces, como es en 8 horas, eso es lo que tienen que hacer, por lo que les expliqué recién. Ustedes aquí ponen, para la primera, esta es la fórmula. Entonces, ¿qué van a poner? Ponen F de 8, ponen el 1000, ponen el 3, pero aquí ponen, en vez de la T, el 8. ¿Ven? Así. ¿Y cómo lo hacen en la calculadora? Aquí se los puse. ¿Ven? Así tienen que ponerlo. Ponen 1000 por 3 y ahí ponen ese triangulito, tiene que aparecerle el triángulo. En todo caso, miren, chiquillos, si ustedes dicen, tía, no sé bien en qué parte de mi calculadora está ese símbolo. Ustedes me muestran la calculadora y yo les digo cuál es, ¿ya? Entonces, ven, uno lo escribe así. Ahora también pueden hacer esto de poner el 3 8 veces. O sea, pueden poner un 3 por otro 3 por otro 3 por otro, hasta que cuenten que hayan 8 o 3. Y va a ser lo mismo, ¿ya? Y da 6.561.000
bacterias. Eso, imagínense, eso va a haber después de 8 horas, pasaron 8 horas, o sea, no alcanzó a pasar ni un día, y ya hay esta cantidad de 6 millones de bacterias, 6.561.000. En el cultivo 2, ¿qué va a pasar? Allí también ponemos G, esta es la fórmula que sacamos recién, aquí ustedes ponen G de 8 igual 1000, un tercio, ahí elevado a 8. Y ahí también se lo puse con la calculadora. Esto ahí lo puse color, pero es lo mismo de la calculadora. Se pone el 1000, como les mostraba yo, el por, abren paréntesis, 1 dividido en 3, y ahí elevado a 8. Y da 0,15 y todos esos decimales. O sea, ya no va a haber bacteria a esa altura, porque ya empezando con 0, tendría que ser 0,9 como para que ya existiera una bacteria, pues se fijan. Así que ya no hay prácticamente, no queda ni el gasto prácticamente. En el cultivo 1 hay 6.561.000 y en el cultivo 2 habrá 0,1. O sea, esto como que está acotado nomás, ¿sí? Porque es que no alcanza a ser más que eso, de bacteria. ¿Cuál sería el dominio de las funciones de la situación anterior? El dominio, ya. Les explico. El dominio son los valores que yo puedo poner, ¿sí? El dominio eran los valores que van aquí, los que yo puedo reemplazar. ¿Qué números eran? Porque decía, y yo les dije inclusive, este es el dominio. ¿Qué tipo de naturales? Va, le estoy dando la respuesta. ¿Qué tipo de números eran? ¿Qué número eran? ¿Eran negativos? ¿Eran decimales? ¿Qué tipo de número eran? Es que podrían ser enteros o fracciones, ¿eso es o no? Lo que pueden ser enteros fracciones son estos, los de la base. Pero los numeritos que iban aquí, esos no. Esos salían en la anterior. Se los voy a mostrar de nuevo. Aquí están. Este es el dominio. ¿Ven que aquí dice números T pertenece, y T son los tiempos. Los tiempos, de ahí se saca el dominio. Aquí se saca el dominio y acá se saca el recorrido. ¿Me entienden? La X, que sería, y esta sería como la Y. La variable independiente y la variable dependiente. Esta depende de los valores, de los tiempos. El resultado que me da aquí va a depender del tiempo transcurrido. Entonces, esos valores, que son, esto es lo que me están pidiendo, esos son solo números naturales. O sea, aquí van números así como el 1, el 2, el 3, el 4, el 1.500.000, no, ¿me entienden? Ese tipo de números. No van negativos, no van decimales, no van fracciones, ¿ya? En lo que sí pueden haber fracciones y números así, digamos, enteros aquí, en esto, pero tampoco van negativos. Solo aquí en esto siempre van positivos, o sea, la función exponencial, estas son las funciones exponenciales, aquí la base siempre va a ser positiva, no puede ser negativa porque si no, de repente daría un resultado positivo y de repente daría un resultado negativo, y ya no sería función, ¿me entiendes? Iría para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, eso no serviría. Quedaría como con unos hoyitos, digamos, la función al graficarle, y eso no serviría como función. Entonces, mi dominio es esta parte, son todos los valores de t que yo puedo tomar, y los valores de t son estos, bueno, son ejemplos de esto. No es hasta el 4, es hasta el infinito, ¿me entienden? Pero aquí no va 1,5, no hay decimales, y no hay negativo, no está el -1, el -2, no hay esos valores, ¿ya? Así que, a ver, volvamos. Respuesta. Para F, el dominio son todos los números naturales. Y el recorrido, pero decía el recorrido, no decía el recorrido, ya. El recorrido de la función son los números mayores o iguales que 1000, porque si se fijaron en la tabla, empezamos en el 1000, ¿sí? Después íbamos 3000, 9000, llegamos hasta los 81.000, pero aquí vimos que con esta, por ejemplo, da 6.561.000, o sea, el recorrido son de la función, que serían los resultados de la tabla, ¿sí? Son números mayores o iguales que 1000, porque empieza con 1000. ¿Me entendieron la idea o no? A ver, y ahora veamos en la G. En la G, los valores que van aquí, ¿ya? Que son estos, también son tiempos.
Así que la G también, el dominio van a ser valores así como este, ¿se fijan? Pero lo que va a cambiar son el recorrido, ¿ya? Miremos acá, que no queda lejos, aquí. Fíjense, en 0, ¿cuántas bacterias hay? 1000, ¿cierto? ¿Sí? Aquí los tiempos, aquí son números naturales, ¿sí? Igual que en el anterior, van desde el más el 0. El 0 y todos los naturales que puedo escribir yo acá. Pero la cantidad de bacterias tiene un tope aquí. ¿Qué es lo máximo que puede haber de bacterias? Estas, ¿sí? 1000 es lo máximo que hay de bacterias y de ahí disminuye, va disminuyendo, disminuye y tiende a 0. ¿Se fijan? Entonces ahí, a diferencia del anterior, ahí el recorrido cambia. No son los números mayores que 1000, son menores que 1000. Son entre el 0, de 0 hasta 1000. ¿Viste esa? Ahí. ¿Ves? Ahí va. Desde el 0 hasta el 1000. O sea, los resultados, estos de la función, son números que pueden ser mayores que 0, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, y menor o igual que 1000. O sea, está entre esos parámetros. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede tener las bacterias cuando empieza, porque como estas van disminuyendo con un antibiótico, lo máximo de bacterias que hay son 1000, y de ahí se mueve hasta 0. O sea, ahí van disminuyendo, hasta prácticamente convertirse en 0. Nunca son 0, pero sí prácticamente son 0. El tipo de función en que la variable independiente se encuentra en el exponente, ahí ven, ahí la variable, la X que diríamos nosotros en términos del otro, ¿ya? La otra forma, aquí como la X, la variable, está en el exponente, recibe el nombre de función exponencial. O sea, ¿por qué se llama función exponencial? Porque la X o la variable independiente, la X, que sería la T en este caso, está en el exponente. Cuando eso pasa, se llama función exponencial. Algebraicamente se define como, como función exponencial a la función de esta forma. F de X o G de X, como les decía, H de X, también cualquiera. Y aquí la X puede ser X o puede ser T, pues también. Pero ¿qué sí es importante? Que tiene un número aquí adelante y la B, que es la base que queda elevada a X. Por ejemplo, aquí el A, en esta función, en el cultivo 1, el A es el 1000, ¿se fijan? La B es el 3 y la X es la T, ¿se fijan? Y en esta de acá, el A sería 1000, y aquí el B sería 1/3, la base de la función exponencial. Donde A y B pertenecen a R, y dice que B es mayor que 0, bueno, estas son las condiciones. Y es mayor que 0 y distinto de 1. Aquí positivo. Cuando le dicen mayor que 0, le están diciendo positivo. Y aquí distinto de 1, no puede ser 1, porque si fuera 1, el 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Entonces ya no habría ninguna función exponencial. No aumentaría, ¿me entiendes? Ya no sería una función exponencial. Pero siempre recuerden esto, para que sea función exponencial, la X o la T, la incógnita, como le quieran llamar, la variable independiente, va a ir aquí, sobre el exponente, en el exponente, sobre la base. ¿Me entienden la idea? ¿Se entiende o no? Bueno, si no, me preguntan nomás. Si para eso uno tiene que explicar. Ah, ya, esta parte, ay, dice, representan un mismo plano cartesiano las siguientes funciones. Bueno, hasta donde alcancemos les voy a explicar. Esto para determinar las funciones, lo que hay que hacer es usar el GeoGebra vamos a usar. No sé si ustedes alguna vez lo han visto, es un programa que lo pueden ustedes, cualquiera lo puede, digamos, bajar de internet y utilizar, no usa licencia ni nada de esas cosas. Entonces, yo les voy a mostrar ahora, les voy a compartir el GeoGebra para que lo vean. Compartir. Y vamos a graficar las funciones que me estaban proponiendo en el PPT. A ver. También hay online, dice mi marido.
Ya, la primera función es 3 elevado a x. Si uno la quiere graficar aquí en el GeoGebra, uno tiene que poner el signo igual, o aparece, ahí sí, igual, y uno pone, ay, se me olvidó cuál era el valor. Ahí se apoya aquí, soy 3 elevado a x. Ponemos el 3, el elevado aquí se pone, en mi computador, no sé en el de ustedes, se pone una tecla que es algraph, y una que tiene el símbolo como el triangulito que les digo yo, que no tiene base. No aparece visualmente, pero después cuando uno pone el exponente, es que aparece. Entonces ahí después uno le pone la X. ¿Ven? ¿Ven? Ahí yo puse, no sé si lo alcanzan a ver, espero que no estén con celular, sino que con computador para que lo alcancen a ver. Pero están viendo el GeoGebra, ¿cierto? ¿O no? Quizá yo estoy hablando sola, estoy como loca. ¿Ven el GeoGebra? ¿Ven la gráfica, que es esta línea verde? ¿La ven, chicos, o no? Sí, sí se ve. Ah, ya. Eso es lo que quiero que vean. Y miren, se fijan que esta es una curva que parte acá en el infinito negativo. Aquí, esta está considerando todos los números reales, o sea, negativos y también positivos. Y va creciendo. ¿Ven cómo crece? Ahora, hay algo que de repente, pónganme en el chat sus nombres, chiquillos, para... O sáquenme mejor una captura de pantalla y me la mandan. Tú, Javi, ¿me puedes sacar una pantalla, un pantallazo de la lista, porfa? Y me la mandas después, porfa. ¿De la que tienes? O sea, ves la lista y le sacas una captura de pantalla. O para mandármela, por favor. ¿Ya? Ya. Saber quiénes son los de la cita. Lo que quiero explicarles aquí, igual después en la próxima clase les voy a explicar de nuevo esto porque queda poquito rato. Lo que quiero que se note aquí, que esta línea, aunque pareciera que estuviera pegado al eje X, no es así. Eso es un efecto visual. Si uno hace esto como acercamiento, miren, si uno un zoom, fíjense que esta línea